El doctor Hugo Pizzi con nosotros. Lo saludamos. Hugo, bienvenido. ¿Cómo le va? Qué gusto. ¿Qué tal, Héctor? Un placer El realmente nuestro. poder permitirme llegar a gente tan querida de la zona y con mucho gusto les voy a contar, esto es un nombre de fantasía porque has dado en la tecla, realmente el nombre técnico es Stratus. Ajá. Resulta ser que un señor se enfermó y este señor fue agredido por dos variantes. Una variante que la catalogamos como LF y la otra variante como LP. Esas dos variantes en el paciente se unieron y formaron una nueva, una híbrida, a la cual se le llamó Stratus, que es una variante surgida de dos individuales de Omicron. Sí. Entonces, es importante que sepan que es el mismo Omicron que nos dio tantos disgustos durante la plena pandemia. Por ahí viene la cosa. Entonces siempre había desprendimientos que eran únicos, pero ahora la curiosidad es que son dos que en un mismo paciente se unieron. Ahora, ¿por qué le pusieron Frankenstein? Porque es ya más fantasía eso. El nombre técnico científico, insisto, es Stratus. Le pusieron Frankenstein porque hace 227 años una joven escritora inglesa que se llamaba Mary Shelley escribió una novela de ciencia ficción. ¿Y qué decía la novela de ciencia ficción? Que ella quería resucitar un muerto. Entonces, como no se podían conseguir cadáveres, estaba prohibido, ni siquiera los anatomistas podían conseguir cadáveres, de noche subrepticiamente va al cementerio, saca un cadáver, pero oh sorpresa, el cadáver estaba decapitado, había sido un condenado decapitado. Entonces tuvo que buscar otro cadáver y poder unir y poder hacer un solo cadáver para tratar de resucitarlo. Ese elemento de la novela, de las dos partes que hacen una, es lo que han dicho para ponerle este nombre de fantasía que es Frankenstein. Ahora, Ajá. les puedo asegurar de que es más inquietante el nombre que lo que hace realmente esta variante, porque los científicos brasileños, amigos con los cuales nos conocemos, ya siempre nos dijeron hace 10 días que era imposible que no hubiera llegado acá y que debe haber muchos más casos de los que nosotros hemos podido detectar y que fundamentalmente atacaba con cuadros febriles, dolores musculares a garganta, era el punto donde pegaba fuerte garganta con laringe y faringe, dando disfonía marcada, en algunos casos pérdida de la palabra que después se recupera, y también en los trabajos brasileños dicen de que puede ser también que se pierda temporariamente el olfato. Eso es, o sea, por lo tanto no es tan impactante o tan amedrentante como sería el nombre Frankenstein, ¿no? Ah, perfecto, lo explicó perfecto. Las vacunas vigentes, ¿cubren también esta variante? Absolutamente, no hay ningún problema. Las vacunas están disponibles, son gratuitas. Lo que sí me gustaría, Héctor, que juntos aconsejemos a todo aquel que tenga un organismo frágil, débil, ya sea un cardiópata, ya sea un obeso mórbido, un asmático crónico, un diabético, que debe vacunarse y seguido, o sea, hasta que venga la vacuna que ya va a tener, como en Estados Unidos, dentro de la misma antigripal ya también va a estar el anticovid, ya fue autorizada en Estados Unidos para hacer eso. Entonces eso es una novedad que se la dieron, se la autorizaron a los laboratorios modernos. Entonces, mientras tanto, sería interesante que se cuiden, porque si bien es cierto que en una persona equilibrada orgánicamente, bien alimentada, vacunada, no le hace prácticamente nada, nada más que ese cuadro que he descrito, en una persona frágil, débil, puede hacerle más. Entonces es preferible que esa gente esté cubierta. Ah, y usted acaba de dar una información que yo no la escuché en ningún lado, bueno, siempre nos pasa, Hugo, y en este caso está haciendo referencia de que van a poder incorporar la vacuna del COVID a lo que es la vacuna contra la gripe, que tiene las diferentes variantes también, de gripe A, o sea, también va a estar incorporada. Eso va a ser fantástico Sí, porque sí. va a contener todas las vacunas. Ya en Estados Unidos uno puede acceder, Ah, la FDA, que es el organismo contralor, le perfecto. autorizó a Moderna y el laboratorio Moderna ya la tiene, o sea, no sé si llegará acá el año que viene o el otro año, pero siempre sucede, Héctor. Por ejemplo, la vacuna actual que nos colocamos contra la gripe tiene el HN1 Ujú. adentro, esa que nos dio ese disgusto en el 2007-2008 que tuvimos que cerrar escuelas, Sí. colegios, iglesias, hoteles,
porque realmente fue una epidemia no tan grave, pero fue una epidemia. Entonces, ese H1N1 está incorporada dentro del antigripal. Y lo más curioso, ahora te voy a dar un dato, que en camas en Argentina, tanto de niños como de adultos, hay un 48, un 50% de camas ocupadas. Oh, sorpresa, ocupada predominantemente por H1N1, la gripe A. Y curiosamente, cuando vamos caminando por la sala, mirando las historias clínicas y buscando por qué está internado, ninguno tiene vacuna. O sea, es triste la indiferencia que hay respecto a la vacuna. Pero no es únicamente los adultos, Héctor, ¿eh? Los padres y las madres están fallando. Acordate de que hay muchos casos de gente que no tiene la vacuna del sarampión, ya hay muchos casos en Buenos Aires, en San Luis, y para darte una idea, hay casi 400.000 niños que no tienen la vacuna puesta por primera vez y 110.000 que se colocaron al año la triple viral y no hicieron a los 5 años el refuerzo. Por lo tanto, quiere decir de que esa indiferencia, esa indolencia nos va a costar caro. ¿Por qué? Porque previo a la pandemia teníamos un índice de vacunación general en niños, calendario obligatorio por ley nacional de por 90%. Terminó la pandemia y estamos en el 70%. Vos sabés, Héctor, que nos ha superado Uruguay, nos ha superado Chile, que jamás pensaron hacerlo. Pero otro dato más interesante, Paraguay nos está pisando los talones. Es increíble. Bueno, yo creo que esto es un poco de indiferencia, pero también hay mucho de ignorancia y de miedo infundado que lo han generado de las redes sociales. Es necesario que los medios de comunicación demos el espacio para ustedes, para que hagan docencia y le expliquen a la gente que no se guíen por las mentiras en la cantidad de reel que van dando vuelta y cargando y hablando barbaridades con respecto a las vacunas en general, ¿no? Los antivacunas. Absolutamente, pero vos fíjate que cuando nosotros anunciamos esto como Universidad Nacional de Córdoba hace muy poco tiempo en Buenos Aires, empezaron a salir, por ejemplo, voces o escritos absolutamente disímiles, pero todos negativos. Pero hay gente que no tiene ningún tipo de estudio, porque si de pronto tuviera una argumentación técnico-científica, entonces uno puede discutir. Pero hay gente que prácticamente creo que ni siquiera sexto grado han terminado. Entonces, es muy triste esta situación porque vos ves que hace poco llegó una niña de Rusia con sarampión, contaminó a la hermana que estaba acá en Palermo, barrio de Buenos Aires. La hermana contaminó al padre. El padre contaminó a sus compañeros de trabajo, todo con sarampión, pero todos contaminaron al departamento A, B y C, que era el PH donde vivían. ¿Qué quiere decir? Que esa gente no tiene vacunas puestas. Por lo tanto, si la hermana hubiera estado vacunada, por más que la rusa hubiera venido con el sarampión, choca, es un dique de contención. Entonces, cuidado que nos estamos haciendo, o estamos caminando por el desfiladero, estamos caminando por el precipicio, ¿eh? Sí, sí. Yo le voy a sacar un minuto de tema, obviamente vamos a seguir hablando de salud, pero corriéndonos de este tema puntualmente, para hablar de algo que ayer teníamos un informe justamente desde Córdoba Capital con un colega de Canal 10, y cuál es su mirada frente a lo que algunos dicen que ni siquiera estamos tomando dimensión de lo que ha ocurrido, ¿sí? Y lo que está ocurriendo en el proceso ahora judicial con el fentanilo. El fentanilo contaminado específicamente, ¿no? Sí, te voy a contar dónde están los tropiezos o dónde están los errores. Ahí está. Cuando ANMAT, que es el organismo contralor argentino, autoriza determinadas cosas, hay una normativa a seguir paso a paso que sería lo que se llama la bioseguridad. La bioseguridad es lo que hace que todos los temas, todos los pasos de la fabricación tienen que ser perfectos para que no se contamine. Acá hubo una delegación de formación de las ampollas de fentanilo a un laboratorio extra que creo que estaba en Ramallo, provincia de Buenos Aires, aparte del original que estaba en Buenos Aires. Bueno, ahí ya empezaron las cosas, parecería ser, no a seguir estrictamente toda esta norma de bioseguridad. Pero fíjate este detalle que te voy a contar. Esto hace ya prácticamente más de 2 meses que ha salido en La Plata. Los primeros casos fueron en La Plata, en un hospital de La Plata, provincia de Buenos Aires. Ahora, cuando uno se encuentra en esta situación, hay lo que se llama la trazabilidad. La trazabilidad es seguir el origen y seguir dónde van las ampollas esas.
Las ampollas están identificadas, lote tal con un número tal. Entonces, ¿cómo se sigue la trazabilidad? Se busca, por ejemplo, en todas las planillas del laboratorio, a quién se le vendió. Generalmente los grandes compradores, la primera parte de los grandes compradores son las droguerías, pero después hay compras directas a ministerios, a municipalidades y a efectores de salud, ya sean sanatorios o ya sea hospitales. Pero atención, Héctor, acá está el secreto. Si vos seguís la trazabilidad, podés ubicarlas y podés desecharlas. Ahora, cada uno de los lugares que yo mencioné tienen un farmacéutico. Ah, Ahora, si hace 2 meses sucedió en La Plata, los farmacéuticos de cada uno de todos los efectores de salud que acabamos de nombrar tendrían que haber buscado, mediante la trazabilidad, el nombre del laboratorio, el número de partida y haberlo inmediatamente aislado. Eso no ha sucedido. ¿Por qué? Por lo que estás viendo vos y lo que ustedes están cronicando los periodistas. Todos los días hay un caso nuevo. Ahora, explícame cómo puede ser de que haya un caso nuevo si uno hubiera seguido todo eso, lo hubiera podido detectar y lo hubiera podido aislar. ¿los tiempos de la ANMAT fueron los correctos, doctor? Sí, sí, los tiempos de la no fueron los correctos. Quizás los tiempos que no funcionaron fue la bioseguridad de la parte de fabricación Ujú. y la parte de la trazabilidad del organismo contralor, que ahora ya directamente es la justicia, que tiene que ir buscando. Ah, Porque vos fíjate que de lo que sucedió en Córdoba salió el director muy correcto. ¿Y qué nos dijo el director? Que había tanta cantidad de ampollas que habían captado y las habían separado. sí, sí. Pero todos tendríamos que haber hecho eso, porque esto hace más de 2 meses que sucedió en La Plata. O sea, fíjate vos que si empezamos con determinada cantidad de óbitos en La Plata, si hubiera hecho eso que te estoy comentando, no tendría que haber habido más. Estamos hablando de prácticamente 70 personas confirmadas que murieron debido al fentanilo y hay aproximadamente entre 20 y 25 personas que murieron también y se está analizando si tiene relación directa con el fentanilo. Es realmente, Pero podríamos enmarcarlo usted que tiene mucha experiencia en esto, de una de las situaciones más graves dentro del sistema de salud, en este caso no público, privado. público y privado, porque La En, Plata empezó con la parte en lo pública. público llegó, Entonces, en Córdoba no llegó a lo sí, público, sí. ¿no? Sí, entonces, cuidado. ¿Y por qué? Porque en la primera etapa donde está la fabricación, en la parte de bioseguridad, hubo una contaminación, Héctor, pero la contaminación existió, fueron dos bacterias. Ah, Una bacteria que es la Klebsiella, que siempre nos ha dado problemas intrahospitalarios, problemas extrahospitalarios. O sea, una bacteria que hay veces que tenemos que hacer cócteles para poder combatirla, muy resistente, absolutamente resistente. Y otra, Rapsonia, que es una bacteria, la Piketty, que es otra que también estaba ahí. Una cosa rarísima, porque nosotros la vemos poco, pero quienes la ven más son todos los que trabajan en la parte agrícola, porque allí hay muchas de esas bacterias. ajá. Entonces, convengamos que es una contaminación muy llamativa. Entonces, yo creo que la trazabilidad tendría que haber sido seguida como detectives y haber aislado todos esos elementos porque era fácil identificarlo, Héctor. Ujú. Sabíamos qué partida, la partida estaba numerada y había planillas que decían estuvieron en tal lado, se vendieron a tal lado. E inclusive, por más de que yo sepa que haya ido a una droguería determinada, si esa droguería también tenía su planilla, es decir, yo se lo vendía a A, se lo vendía a B y se lo vendía a C. Sí. Es muy fácil. Y si compraban directamente, la misma planilla del laboratorio dice, yo a esto se lo vendía a la Municipalidad de Trenquelauquen, por ejemplo. Sí, sí. Sí, realmente uno no termina de interpretar, bueno, ahora sí, más o menos algunos protocolos que no se cumplieron como correspondían, ¿no? Pero es increíble porque yo soy lego en el tema, pero uno interpreta que como se hace con los alimentos, mayormente en un laboratorio, en estas partidas, porque estamos hablando de miles de ampollas, no sacaban Miles, X ciento y cantidad, pico de ¿todas dieron mil. negativo con las que se hicieron el control o no se controlaron internamente antes de sacarla? No, no, salieron contaminadas. Pero Ah, vos fijate este detalle, que cuando la ANMAT dice el chocolate tal que está ah, en almacenes y que está en supermercados, los dueños sacan el chocolate porque hay inspecciones.
El aceite tal que no está catalogado, tal y tal cosa, constantemente sucede. No es aceite de oliva, por ejemplo. Sí, sí. Hay que sacarlo de las góndolas, hay que devolverlo, el ANMAT lo va a controlar. Ujú. Escuchame, lo estamos viendo todos los días. El cosmético tal que no corresponde con su composición, hay que desecharlo. O sea que fíjate vos, estamos hablando de una cosa que hace más de 2 meses nos advirtieron en La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, en un lugar público, de que había muertes por Klebsiella y esa otra bacteria que curiosamente Sí, la sí, vemos sí. muy poco los médicos. Doctor, muchas gracias por su tiempo, como siempre, muy atento con nosotros. Bueno, un abrazo cordial y el Abrazo saludo grande. para todos con mucho cariño. Adiós.